El cambio de pensamiento en la Edad Moderna como fuente de evolución actual. Pensador de origen italiano, formación germana y temple europeo. Romano Guardini nació en Verona, Italia, el 17 de febrero de 1885 y falleció el 1 de octubre de 1968. Fue un sacerdote, pensador, escritor y académico católico alemán. Entre sus muchas obras tenemos El espíritu de la liturgia en 1917. Él quería reavivar en los demás la fe de la Iglesia. Luego tenemos Libertad, gracia y destino en 1948, donde reflexiona sobre la existencia del hombre entendida no como una serie de hechos aislados, sino como un conjunto de relaciones y circunstancias entre las que está siempre presente la acción de la gracia. Y luego tenemos La aceptación de sí mismo en 1950, donde las personas tendemos a buscar lo interesante. La Edad Moderna. En la segunda mitad del siglo XIV y posteriormente en el siglo XV empieza una transformación. Sin embargo, la principal característica de la Edad Moderna, que engloba a casi todas las demás, son en todos aquellos ámbitos de todos los cambios que se produjeron en Europa y en el resto del mundo. Los principales acontecimientos importantes que sucedieron en la Edad Moderna tenemos, número 1, la economía. Nace el sistema económico capitalista, donde se desarrolla una nueva rama cultural autónoma dotada de leyes propias, la economía. Número 2. La política. Se transforma tanto las actitudes esenciales que le sirven de base como los conceptos que la determinan. Número 3. Astronomía. Descubre que la Tierra gira alrededor del Sol. Por consiguiente, la Tierra deja de ser el centro del universo. Número 4. La naturaleza, que es el conjunto de energías y materias de seres y leyes. Número 5. Cultural y religión. El surgimiento del Renacimiento en el siglo XIV empezó a colocar al ser humano como centro del universo, debilitando los dogmas religiosos. Y por último, la visión que se tuvo en la Edad Moderna sobre el hombre y Dios fue que durante la Edad Moderna la mentalidad del hombre pasó a ser teocéntrica, es decir, Dios es el centro de las cosas, y ahora el hombre a la antropocéntrica, como el hombre en el centro. Diferencia entre Edad Media y Edad Moderna. El origen de este concepto coincide con la fundamentación de los principios de la ciencia de la Edad Moderna. De esa ciencia nace la técnica, que es el conjunto de aquellos procedimientos mediante los cuales el hombre puede señalar sus metas a discreción. La separación de la fe sobre la razón en la Edad Moderna permitió el desarrollo de una nueva rama cultural, es decir, la economía, lo que supuso un sistema capitalista mercantil, en el cual se permitió la comercialización y la acumulación del capital para poder invertirlo en actividades comerciales o productivas. Es así como el sistema económico capitalista permitió el aumento de las riquezas, el intercambio, la importación, exportación y la propiedad privada. En la Edad Media, la centralización del poder y el impedimento del préstamo por cuestiones religiosas había retrasado este proceso. Los cambios económicos y sociales que trajo consigo la modernidad permitió el desarrollo de ciudades y abrió el acceso a trabajos o clases sociales que antes eran solo para las personas privilegiadas. Otro cambio de paradigma fueron las nuevas ideas que trajo consigo la modernidad en el ámbito político. Al separar la autoridad divina del orden ético-religioso, los monarcas estaban por encima de la Iglesia, lo que provocó el absolutismo, la soberanía de los estados y por consiguiente las guerras de dominio. Es aquí que diferentes ideologías de pensamiento, como las de Maquiavelo y Thomas Hobbes, imperaron como punto de partida para el Estado moderno. Maquiavelo, en sus libros El príncipe y el arte de la guerra, separó la política de la moral, lo que lo llevó a justificar los medios que debe cumplir un monarca para evitar el declive y anarquía del Estado, permitiendo así injusticias como fin para el cumplimiento de su deber. Por otra parte, Thomas Hobbes, en su libro Leviatán, expuso su teoría del Estado, en donde pone al hombre como un ser egoísta, determinado por su propia naturaleza, y al mismo Estado como un salvador, señor y amo absoluto de la vida humana, capaz de garantizar la paz y seguridad. Un orden simbólico rigió la historia y sus diversas fases, desde su auténtico comienzo, la creación, hasta su igualmente auténtico fin, el juicio. Los diversos actos de este drama, las épocas de la historia, estaban relacionados entre sí y dentro de cada época, cada evento tenía su propio significado. La astronomía descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol, por lo tanto, la Tierra ya no es el centro del universo. Los resultados de la nueva astronomía son de tal importancia y estando en su relación lógica con los resultados del resto del estudio de la naturaleza, permiten al ser humano estar convencido de que todas las cosas son concebibles, ya que toda fantasía ha sido eliminada y una nueva imagen del mundo ha sido construida para ajustarse a la realidad.
surgió la percepción de la personalidad característica de los tiempos modernos. Despierta el sentido de lo extraordinario en la categoría humana. En principio, como derecho a la libertad de movimiento y acción individual, nace el hombre que actúa, emprende y crea, ayudado por su ingenio, motivado por la riqueza, recompensado con fama y gloria. Pero es precisamente por eso que el hombre pierde el punto de apoyo objetivo que tenía su existencia en la antigua imagen del mundo. Despierta la angustia del hombre moderno, que es diferente al del hombre de la Edad Media. No hay duda de que el sufrimiento humano en la Edad Media nació del peso de las limitaciones cósmicas contra el deseo de expansión del alma. En cambio, la angustia de la Edad Moderna proviene de la experiencia constantemente renovada de que el mundo no ofrece al hombre un lugar de existencia que pueda satisfacer convincentemente las exigencias de su espíritu. Guardini explica que el concepto de la naturaleza en la época moderna se entiende como la totalidad de las cosas con anterioridad a toda acción del hombre sobre ellas, es decir, toda acción previa, conjunto de seres, leyes, energía que nos forman como personas. Esto quiere decir que se necesita conocer el pasado para poder formarnos como individuos y vivir de la naturaleza. Para él, la naturaleza es un concepto valorativo o norma que deducen a la existencia válida, el hombre natural, la sociedad natural, la forma del estado natural, la educación y conducta natural. Todo aquello que se pueda justificar se fundamenta en este concepto, por lo tanto no puede ser trascendido. Es naturaleza Dios por su carácter misterioso. El problematismo de la existencia, según Guardini, hace vulnerable al hombre frente a los problemas de la existencia, y surgen pasiones como la angustia, violencia, ansia de bienes y reacción contra el orden. Los nuevos descubrimientos que surgieron en la Edad Media, como que la Tierra gira alrededor del Sol y la infinidad del universo, ampliaron el deseo de la verdad sobre la existencia y la ordenación de la vida. Antes, la fe era la base del hombre y Dios el centro de él, mientras que en la Edad Moderna se ha separado al hombre de Dios, ya no está abajo de Dios, sino tiene libertad de acción. Se pierde la superioridad y subordinación que una vez se tuvo. Dios pierde su puesto y con él pierde el hombre el suyo. Para el hombre en la Edad Moderna, Dios ya no es el centro de la creación, sino que es parte del mundo. La imagen del mundo en la Edad Moderna crea problemas a la fe cristiana.